Totalmente, es fundamental. De hecho, en este momento forma parte del concepto ampliado que tiene de salud la Organización Mundial de la Salud y muchas otras organizaciones y otras vertientes ideológicas y científicas, y además forma parte del concepto ampliado de sexualidad que se toma en este momento, que no habla solamente de genitalidad, sino esto que vos dijiste, del placer, del deseo, de la identidad, en definitiva del bienestar general de las personas, y esto forma parte de eso. Tal cual. Y yo decía, ¿no? Tal vez hoy, esta fecha, muchos lo utilizan para compartir un meme, para, no sé, darle tal vez hasta un toque de humor al tema, pero al fin y al cabo lo estamos visibilizando, ¿no? Aunque todavía nos queda cierto pudor a la hora de pensar en lo que pueda ser una relación sexual, un contacto íntimo entre las personas, y particularmente el orgasmo en las mujeres, ¿no? Un tema que prácticamente ha sido excluido de un montón de situaciones y donde siempre se pensó únicamente que las mujeres estaban para reproducir, para tener hijos, para procrear y nada más, y se había anulado completamente la posibilidad de pensar de que las mujeres también tienen derecho al goce, al orgasmo en este caso. Sí, totalmente. A ver, la primera cosa es esto, que por ahí no es que, viste, no se hablaba de el goce femenino, pero era como penalizado, sí, desde lo cultural, desde lo religioso, desde construcciones que tenemos de hace muchos años. Entonces, la mujer de su casa es la madre, es la acogedora, pero no es cogedora, perdón por la expresión a esta hora de la tarde, pero bueno, era un poco esto. Y inclusive ver a una mujer sensual, con alguna imagen muy erotizada, como que todavía hace ruido de pensarla como alguien maternal y como alguien contenedor. Entonces, creo que esto, que son construcciones que tienen que ver con contextos históricos, con contextos culturales, con regiones geográficas donde vivimos, por suerte hoy empezó como a querer abrir otros caminos, empezar a romper con estas estructuras, a dar camino y a abrir la opción, como vos decís, de visibilizar, de dialogar, y obviamente que a partir de esto, poder ponerle nombre a algo y poder visibilizar algo permite poder entonces empezar a quizás intentar conocer cosas de las que ni conocíamos. O sea, muchas veces de nuestros propios cuerpos, las personas, las mujeres, o ahora usando una expresión un poco más que incluya a un colectivo un poco más amplio, uno a veces dice las personas con vulva, en definitiva, sí, tenemos vulva, tenemos clítoris, de todo el día se llama del orgasmo femenino y fue en su momento, la movida se organizó a partir de esto, de que se veía en Brasil empezó esa cuestión, o sea, otro país que tiene mucha cuestión con el placer y con el movimiento, pero no con el placer femenino, o no por lo menos de que la mujer tuviera desde lo cultural y lo social la posibilidad de expresarse y de hablar de su placer. Uh-huh, entonces, incluso, perdón, acá hago un paréntesis porque recuerdo que una nota que tuvimos con vos hace un tiempo atrás, creo que fue el año pasado, a principio del año pasado, en esto que vos nos contabas, incluso surgió evidencia que hablaba de que las mujeres heterosexuales no llegaban a tener orgasmos con sus parejas, y bueno, y ese dato incluso hasta documentarlo creo que es importante. Está documentado, te digo las cifras porque las estuve releyendo, sabiendo que nos íbamos a encontrar, porque bueno, me gusta hablar también con alguna evidencia científica, no solo por ahí desde lo coloquial. Esto se llama brecha orgásmica y en realidad en las parejas heterosexuales, en general el 95% de los varones llegan al orgasmo en un encuentro versus el 65% de las mujeres. O sea, estamos en una clara desventaja las mujeres heterosexuales que nos vinculamos con varones heterosexuales. Pero bueno, ¿por qué esto? Y ahí sí quiero, ahí como meter un poquito algo, porque el sexo heterosexual entre mujeres y varones, primero, bueno, está connotado un poco de esto, ¿no? O sea, tu mujer, la mamá de tus hijos, y después por otro lado, la cochinada, para hablar, digamos, como la vulgaridad, claro. Entonces, tu mujer y la mamá de tus hijos tienen la función reproductiva y nada más en este encuentro sexual. Y a esta cuestión la reproducimos hombres, mujeres, y tengamos la orientación sexual que tengamos y tengamos la edad que tengamos. Digamos, esto de decir que esto es cuestiones de los hombres y que las mujeres no tenemos nada que ver en esto, también es un error,
porque la reproducción de estas cuestiones las hacemos todos y todas. Sí. Entonces, esto por un lado, y segundo, la otra cosa que tiene que ver con esto es de que durante mucho tiempo, y en eso sí, esto de tener un rol de quien es buenísimo el espacio que vos abrís ahora, buenísimo que yo pueda tener la palabra, porque esto, tenemos el rol de poder transmitir para derribar mitos y educar, en definitiva. Entonces, esto de creer que en definitiva, en una relación heterosexual, el guión lo pone el porno, porque fue el único, y a veces educador, y lo pongo entre comillas, sexual que existió durante mucho tiempo, o sea, Sí. el único guionador de cómo debe ser un encuentro heterosexual, en el cual obviamente es coitocéntrico, solo hay una penetración, pareciera que la mujer disfruta de cualquier cosa que le hagan. Entonces, esta cuestión guiona mucho el accionar que tenemos los seres humanos en este momento, y esto también está estudiado, en nuestros encuentros sexuales. Por eso también esta brecha en el orgasmo, y te diría, no sé si estamos confundiendo eyaculación con orgasmo, porque orgasmo es disfrute y es goce, o sea que tampoco sé si todos los hombres que dicen que tienen un orgasmo es porque saben identificar si fue muy placentero su encuentro o lo describen como orgasmo, contestaron como orgasmo en esa encuesta que le hicieron porque eyacularon en ese encuentro sexual, ¿sí? Entonces, esto, empezar a hablar del placer y de vincularnos de otra manera y no desde ese guión, creo que también está bueno. Tal cual. Y además, esto que de lo que estamos hablando nos encuentra en una etapa de nuestra historia como sociedad donde la tecnología, bueno, sirve de canal de comunicación en muchos sentidos. Y bueno, yo he seguido y sigo habitualmente un perfil en Instagram que vos manejás, donde se habla sobre sexualidad, sobre placer. Y a mí me llamó la atención mucho cómo la gente cuando es anónima la consulta o puede interactuar de alguna forma, como que se relaja y habla de temas que tal vez si tendría que poner nombre y apellido, tal vez no lo haría. Pero bueno, ese espacio, ¿cómo lo estás viviendo vos? Porque de alguna forma son personas de Jujuy o seguidores en su mayoría de Jujuy que responden, se hacen preguntas y a partir de ahí van generando debates y demás. ¿Cómo estás viviendo esa experiencia? Yo adoro ese espacio mío de Instagram, que de paso lo nombro, se llama Hablemos de Sexo y Placer. Ahí está. Yo adoro ese espacio y lo adoro por eso. Porque precisamente el público que tengo tengo un número acotado de seguidores, no es masivo, y ese número acotado es un público jujeño, es gente de acá. Entonces, ese espacio permite esto que vos decís, que podamos hablar y dialogar relativamente desde un anonimato de cosas que nos pasan. Hoy puse, por ejemplo, que tiremos tips sobre, cómo cada uno, cada una llega a un orgasmo o piensa o siente que es lo que necesita aportar para llegar a un orgasmo. Y bueno, mucha gente pone sexo oral o que lo tomemos más lento, bueno, algunas cuestiones y digamos, esto de poder poner lo que verdaderamente hace que pongamos también en palabras algo de la sexualidad, creo que está bueno. A mí me gusta muchísimo ese espacio. Obviamente, también abro un paréntesis, Instagram es Instagram. Es un lugar donde uno puede poner pequeñas reflexiones que pueden servir de disparadoras, pero si vos te sentís identificado con algo que sucede ahí y verdaderamente te genera muchas preguntas, te cuestiona, te interpela o te deja con más dudas, no dudes, y valga la redundancia, en consultar. Porque también esto, muchas personas se quedan exclusivamente con un pequeño videíto, con un vivo o con algo que vieron en Instagram. Instagram sirve para eso, visibilizar, poder hablar, generar una comunidad que adhiera a dialogar de algunas cuestiones, pero esto, desde el anonimato, muy acotado, sucinto. Entonces, siempre la consulta con el profesional para poder evacuar el resto de las dudas, para poder seguir una línea de diagnóstico, tratamiento, si hace falta, bueno, es lo ideal, digamos. Tal cual, ¿no? Y además que a veces no hace falta estar en pareja para pensar en estas cosas, ¿no? Porque esta mañana charlaba con una sexóloga y me decía, bueno, hay parejas que después de la convivencia de la pandemia, que los obligó a pasar muchas más horas, se dieron cuenta que algo que tal vez no le prestaban atención, sí era un problema, y muchos de esos temas fueron de su vida sexual. Entonces muchos tal vez se abocaron a buscar terapia y que no está mal, y que también así como pasa cuando uno dice, bueno, voy al psicólogo porque estoy con una depre o porque me siento mal. Bueno, cuando no está mal tampoco pedir ayuda y pedir un acompañamiento
acompañamiento profesional cuando uno siente que tal vez su vida sexual no la está viviendo plenamente, o que se están dando situaciones que no son de su agrado, pero que no sabe cómo manifestarlo, o que se puede charlar con la pareja y decir, bueno, hagamos algo y veamos qué se puede hacer, pero consultemos a alguien que sepa y que sea, por ejemplo, un profesional que se especialice en esta área. Totalmente, inclusive porque también con cifras y números, existen varios estudios que dicen que en realidad prácticamente entre el 80 y el 90% de las consultas referidas a la sexualidad no necesitan de una terapéutica sexológica. Sencillamente se solucionan en 1 o 2 encuentros en el que la persona recibe información científica, actualizada y de calidad, evacúa sus dudas, derriba mitos y entonces se va con una mochila mucho más liviana o sin la mochila y encara ese tema particular que lo tenía enroscadísimo de un modo más liviano y más, te diría, acorde a lo que verdaderamente es esa situación. Entonces, además de eso, no tener el cuco de pensar que soy el único, la única que tengo esta duda, o para qué voy a preguntar esta boludez, que me van a mirar como diciendo, ¿cómo no sabes de ese tema? Sino todo lo contrario. La función más importante de quien sabe del tema es del ser educador, de transmitir información científica, actualizada y de calidad, y probablemente la consulta termina en esto, en el brindar esa información. Hay un grupo reducido de personas que sí ya tienen una disfunción y que necesitan entonces encarar esta situación, personas o parejas, dentro de una terapia sexual. Pero son el número menor, digamos, la pirámide es un 10%, entonces también está bueno esto, porque si vos arrastrás una duda, fundás un vínculo arriba de mitos, podés llegar, sí, después a tener, bueno, un hilo que se te armó una maraña importante y donde encontrar la punta del ovillo y empezar de nuevo se hace más difícil. Entonces, digamos, no tener miedo, no tener vergüenza, animarse a llegar con la pregunta o a sondear en la primera consulta, a ver cómo lo hago y lograr, digamos, ver si uno genera también la empatía con el profesional y entonces hacer la pregunta, porque la verdad que más de una vez con eso termina solucionándose el problema.